esta, que contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. Que se escuche bien y que se escuche lejos. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Amigas, amigos entrañables, sigamos el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Buenas tardes, compañeros, a todos, a todas. Una sincera felicitación por el triunfo categórico y aplastante del domingo pasado. Un triunfo justo, merecido, que vengo acá a reivindicar no como argenmex, no como argentino, como mexicano, sino como latinoamericanista, sobre todo. Una bocanada de aire fresco impresionante para la región, cuyos principales 5 países, me refiero concretamente a Brasil, México, Colombia, Venezuela y Argentina, 4 están en manos de gobiernos de izquierda. Desgraciadamente, como decía José Miguel, me causa terribles agruras, decepción y una indignación moral que mi país esté en manos de quien está. Pero sin embargo, tenemos que poner las barbas en remojo, porque lo que viene va a ser una batalla muy difícil para algunos con adversarios, para otros con verdaderos enemigos, enemigos de la patria. Decía en la cumbre de Río de Janeiro de 1992 el compañero Fidel Castro: el hombre está en riesgo de desaparecer si no cesan las pretensiones hegemónicas de las grandes potencias. Y esas pretensiones hegemónicas no están en manos de quienes vemos normalmente. Nosotros podemos elegir por candidato A, B o C, pero a veces a los verdaderos sátrapas que están atrás de ciertos candidatos ni siquiera los vemos, ni siquiera sabemos de su existencia. Son aquellos poderes fácticos que asolan la región. Es evidente que esa ultraderecha mundial, que es hija del fascismo, que a su vez es hijo del neoliberalismo, y se reúnen en estos momentos, como hicieron hace muy poco en la cumbre de Madrid, bajo la dirección de Vox, de Abascal, donde estuvieron presentes Meloni, Le Pen, Orbán y otros líderes de la ultraderecha, entre otros el tristemente célebre y ridículo Javier Milei. Atentan contra la existencia humana, no solamente contra la existencia del país. No es un secreto a voces que lo que quieren hacer a través de las medidas que algunos aplauden de Milei con brutal ignorancia o con brutal sadismo, diría yo, intentan un país donde un 20% sean clase medias altas y ricas y un 80% tendamos a desaparecer. Nos desaparece el Estado, nos desaparecen los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, y esto es en definitiva la narrativa de la ultraderecha. Esto es lo que decía von Mises, von Hayek, Milton Friedman, los grandes padres del neoliberalismo. De lo que se trata acá, también lo decía Margaret Thatcher, no es solamente de ganar económicamente, se trata de ganar el alma, se trata de destruir la idiosincrasia y las tradiciones de nuestros pueblos. Entonces, no hay, ningún secreto, sabemos perfectamente quiénes son, sabemos a quiénes representan, y sin embargo todavía vemos algunas reacciones viscerales de grupos que se quieren ir del país porque ganó Claudia. Yo me pregunto si no se les hace tarde en el vuelo, ¿por qué no se van de una vez? ¿No? Porque vienen amagando con eso desde el domingo pasado. Vemos reacciones de tipo totalmente primitiva, como decir en qué se ha convertido esto, en qué estamos viviendo, seguimos con la dictadura. No tienen ni idea
de lo que es una dictadura, no tienen la menor idea de lo que es un gobierno progresista, liberal en algunos aspectos, podemos decir, ¿sí? Pero un gobierno que ha permitido la exposición de las libertades públicas como nunca lo he visto en México. Vivo en este querido país hace 46 años. Es la primera vez desde el gobierno de López Obrador que me siento representado, aunque con críticas hacia el gobierno, aunque algunos deslices que me parece que se pueden subsanar con el tiempo, pero que tampoco podemos pedir en 6 años terminar con todo. La experiencia hay que tener cuidado con esto, hay que observar continuamente, hay que estar informados todos los días de todo lo que pasa, no solamente en México, sino en el mundo. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, desde que tengo uso de razón, le dieron a la Argentina el mejor sistema de vida y la mejor otorgancia de derechos y de libertades públicas que ha habido en mi país. Sin embargo, en el año 2015, consideramos que estaba toda la mesa servida, pero nos equivocamos en votar a un tipejo que hoy forma parte del gobierno de Milei, desgraciadamente, me refiero al señor Daniel Scioli. Hoy funcionario de este gobierno sátrapa, cipayo y entreguista que tenemos en la Argentina. Entonces, tenemos que ver, en 2015 gana las elecciones Mauricio Macri. El país estaba absolutamente desendeudado, la Argentina. Si no estuviera desendeudado, no hubiera podido el gobierno de Macri tomar las terribles deudas que trajo. Esas terribles deudas no se vieron reflejadas, lamentablemente, en hospitales, en escuelas, en pavimento. Esa deuda debía ser investigada, porque el señor Macri a último momento y para ganar nuevamente las elecciones, estoy hablando de 2019, contrajo una deuda de 58.000 millones de dólares. 58.000 millones de dólares que jamás fueron investigados por el gobierno siguiente. Eso trajo inflación. Eso trajo una deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, el cual habíamos sacado a patadas de Argentina en el año 2006 a través del compañero Néstor Kirchner, y sin embargo hoy es la situación que tenemos. Por eso digo que tenemos que estar a la acechanza total. La derecha está agazapada, la derecha no fue derrotada, no nos confundamos. La derecha está viendo en qué momento va a regresar y en qué momento nos va a volver a golpear. Yo considero que hay una contranarrativa al discurso que hay que combatir. La batalla comunicacional es quizá de las batallas más importantes que tenemos. En este momento yo saludo ampliamente, aunque en un principio reconozco no haber estado de acuerdo con las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. En un principio yo decía que había un desgaste de la figura presidencial, pero eso que sostenía, obviamente, no solo me equivoco, sino que considero que fue un factor estratégico para estas elecciones. Combatir a López Dóriga, combatir, digamos, a Brosso, combatir a Ruijili, a Denise Dresser y otros personajes de la comunicación de la derecha, no es fácil. En este momento, López Obrador tuvo una mañanera post-triunfo de Claudia Sheinbaum, donde señaló con claridad conceptual absoluta el papel de la derecha. Las 3 características fundamentales de la derecha. ¿Cuáles son estas? Corrupción, autoritarismo y una brutal hipocresía. Si nosotros tomamos en cuenta que esa narrativa que hizo el compañero presidente de la derecha es la que acompaña a los medios de comunicación, a los periodistas que son mercenarios de esos medios de comunicación, vamos a ejercer una batalla comunicacional acorde. Claudia, de alguna manera, va en pos de un gobierno de unidad nacional, como decía José Miguel hace un rato. Por ahí algunas figuras no me resultan lo suficientemente transparentes, concretamente me refiero a los señores Harfuch y al señor Marcelo Ebrard, ¿sí? A quien también lo hemos tenido que sufrir en alguna división que intentó, pero que felizmente no tuvo ningún éxito, y por lo tanto esa batalla, esa narrativa la tenemos que ejercer todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año. No hay que descansar. Una victoria aplastante y categórica, pero sin embargo no nos garantiza
digamos, haber ganado nada. Tenemos que administrar un gobierno que afortunadamente la ciudad más importante, el bastión de la izquierda de la República, que es la Ciudad de México, cae en manos de la compañera Clara Brugada. Bienvenidos, porque muchos temían el triunfo de Taboada. También. Entonces luchar contra eso es una tarea denodada. La ultraderecha mundial sabe que con la guerra sucia, como son dueños de los medios de comunicación, que no son medios de prensa independientes, sino que son medios de empresa, saben que la guerra sucia la van a seguir ganando con la fake news, la van a seguir ganando con la oligarquía del Poder Judicial, porque el Poder Judicial tampoco nos representa, ¿sí?, en muchos de nuestros países, y por lo tanto saben que van a embarrar la cancha. Embarrar la cancha es decir mentiras, no al estilo Goebbels, que ya se quedó corto. Goebbels decía que con 10 mentiras, esa verdad supuestamente relativa se va a convertir en verdad a través de la mentira continua. Acá no son 10 mentiras, acá son miles de mentiras, acá son todos los medios unificados. Cuando uno agarra los pasquines, porque no son periódicos, son pasquines, de la derecha del norte, de los periódicos de provincia, realmente queda aterrado. La gente creía que el triunfo de Claudia, así como el triunfo de Andrés Manuel, iba a provocar que entren a sus casas y le quiten los televisores. La gente pensaba que le iban a quitar sus propias propiedades. Entonces, ese tipo de mentiras, nosotros podemos decir que son muy primitivas, nosotros podemos decir que son muy ingenuas. No lo son, no lo son. En definitiva, es el papel de la derecha. La derecha viene a destruir, nada beneficioso viene de esos gobiernos. Nosotros no podemos resaltar beneficios de los gobiernos de Fox y Calderón, ¿sí?, o de Zedillo. Recordemos que en el Zedillo, en el gobierno de Zedillo, se estatiza el Fobaproa y estamos todavía pagando la deuda externa que contrajo Salinas de Gortari y los anteriores gobiernos, ¿sí? Recordemos que de la derecha no solamente no podemos recibir nada bueno, nada nuevo, sino que todo es destrucción. ¿Por qué? Porque está ese plan que le dije hace unos minutos. En definitiva, 80% de pobres y 20% de ricos o clases medias acomodadas. Los que estamos acá, como muchos de nuestros componentes o compañeros del Morena, no formamos parte de ese 20%, ¿sí?, de acomodados. Por lo tanto, tenemos que saber discernir. Los triunfos populares tienen que ir acompañados por vanguardias, tienen que ser conducidos también por la clase política. ¿Por qué no cae Milei? ¿Por qué no caen muchos de los gobiernos de ultraderecha? Porque desgraciadamente tienen todavía determinado apoyo popular y hay un papel pusilánime e inerte de la clase política opositora. Esos personajes no solamente se erigen en triunfos que sí, son legítimos, han conseguido la mayoría de los votos, pero sin embargo son ilegítimos en sus funciones, en su ejercicio de funciones. Son verdaderas estafas electorales. Yo me refiero al caso concreto del domingo pasado, triunfo aplastante de 35.8 millones, superando todavía el triunfo de Andrés Manuel hace 6 años. Y esto tiene que ver, obviamente, con un gobierno de 6 años de Andrés Manuel. Sin embargo, vamos a señalar cosas a favor y cosas que, a mi entender, todavía están pendientes. Entre las cosas a favor, bueno, tenemos sobrados motivos. Salario mínimo aumentó en un 82%. Aumento no solamente de empleos, sino también de becas a ninis, chicos, estudiantes jóvenes que no trabajaban, no estudiaban, hoy tienen su beca. La creación de la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde con el compañero hicimos un diplomado en estudios latinoamericanos con profesores de primer nivel. La creación de la Universidad Obrera de México. Hoy México es el país más fuerte, superando a Brasil incluso,
en cuanto a inversiones en América Latina. Las inversiones en Brasil no solamente son muy fuertes, sino recordemos que Brasil, además de tener el territorio más amplio, es el país con mayor número de población en América Latina, con 240 millones de habitantes. México tiene más inversión y conserva el peso más fuerte. Obviamente hemos visto una disminución de pobres, bajó 8% la pobreza. Me dice, sí, pero no, hay gente que no acabó con toda la pobreza. Bueno, eso es una labor titánica que nos puede llevar 15, 20 años. Ojalá se repitan los gobiernos de Morena para poder de una vez terminar con la pobreza en un país que ha sido uno de los países más desiguales de América Latina durante casi 2 siglos, ¿sí? Entonces, vamos a seguir votando en contra de la desigualdad. Y Claudia Sheinbaum expresa la desigualdad. Un país que le dio pensión a adultos mayores, muy importantes, como el programa de bienestar, y un país que en política exterior, quiero subrayar esto, siempre fue un país de tradición hospitalaria, con los exiliados políticos, con aquellos que nos refugiamos acá porque salíamos de dictaduras, no de Argentina, de dictaduras de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Brasil. Yo me fui a Perú, pero resulta que en Perú había un general nacionalista, Velasco Alvarado, y al poco tiempo llegó un general fascista, Morales Bermúdez. Entonces también me tuve que escapar de Perú, ¿sí? Entonces, esta tradición hospitalaria que tenemos que reconocer que viene de la época del PRI, ¿sí? Hoy tiene una política exterior sobresaliente, condenando lo que está pasando en Palestina, ayudando a que sea liberado Julian Assange y que le salvó la vida nada menos que para un expresidente de Bolivia, que para mí es un ejemplo total latinoamericano, como es el compañero Evo Morales. Y subrayar que tengamos participación nosotros, participación ciudadana. Esto es coordinación con la ciudadanía, ¿sí? Para hacer un gobierno coordinado, no subordinado ni siquiera, como bien dijo Andrés Manuel, a los Estados Unidos de América, con quien tenemos que tener, ¿sí?, relaciones vecinales, porque son 4.000 kilómetros de frontera, de ahí tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, como dice la frase. Y me atrevo, ojalá llegue a las altas esferas, pero no creo, decir que hay tareas pendientes. O sea, no podemos ser ciegos y aplaudir todo y que todo está bien. No, hay tareas pendientes que la población, que la ciudadanía común sufre, sobre todo en los pueblos del interior de Guerrero, en Tierra Caliente, en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas, ¿sí? Y acá también en la Ciudad de México, que es la inseguridad. La inseguridad es un tema pendiente. También es un tema pendiente rescatar el poder judicial y lograr la ley de medios. Pero todo eso lo tenemos que hacer con participación ciudadana a través de la formación política. Algún día tendremos oportunidad de platicar con el compañero Fijón o las compañeras que se han hecho cargo del Instituto de Formación Política, lo cual es sumamente importante para desarrollar la conciencia ciudadana, para desarrollar la educación política de la ciudadana. Nosotros la política la abrazamos porque la política es la única herramienta que tenemos para cambiar las cosas. Los ciudadanos de a pie no podemos decir la política me vale madres. No, la política es nuestra aliada para llegar al cambio, para lograr el voto, pero no votar cada 4 o 6 años e irnos a nuestras casas, seguir formando ciudadanos. Acá, con el compañero Walter, el compañero José Miguel, formamos parte de los comités de otros géneros, de otros círculos de reflexión, como es el caso del Movimiento Nuestra América, como es el caso del Seminario de Izquierda en América Latina, el mismo Buzón Ciudadano, donde nos da la oportunidad el compañero Toño, y creo que esto es una parte esencial. Esto es una parte que nosotros tenemos que abrazar, como les dije antes, a través de una contranarrativa. Todos los días, las 24 horas del día y los 360 días del año. Yo sé que el ciudadano común está muy ocupado por ganarse la vida, por de alguna manera conseguir los recursos para su casa, para su familia, pero todo es político. Decía Cristina Kirchner, todo tiene que ver con todo. Gracias, compañeros.
contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. Que se escuche bien y que se escuche lejos. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Amigas, amigos entrañables, sigamos el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!